buenos días para todos, esperamos que hayan tenido un gran fin de semana, que hoy evidentemente no sea la excepción y tengamos pues un gran inicio de semana y que todas las cosas nos resulten de la mejor manera. Les recuerdo cómo amanecen los mercados, posteriormente qué tenemos en calendario y finalmente pues cuáles son las noticias que están sobre los titulares el día de hoy. Entonces lo primero es que cómo amanecen los mercados evidentemente, digamos que gracias a ciertos comportamientos muy particulares pues amanecen mixtos, pero el sesgo es mucho más positivo de lo que teníamos, yo creo que a partir del miércoles hasta el viernes de la semana pasada. Dow Jones y S&P registran comportamientos positivos, el primero es el de mayores movimientos, Dow Jones 0.39% arriba y el S&P moviéndose más bien flat, con un 0,01% de variación, mientras que el Nasdaq por su parte cae un 0.36%. Si uno quisiera encontrarle a esto diferentes explicaciones y demás, pues inclusive en esta parte tecnológica podría hablar, por ejemplo, del litio boliviano y del resultado de las elecciones el día de ayer en Bolivia. Sin embargo, esto pues evidentemente tendría o sería hilar muy delgado, pero sí tiene algo que ver con el comportamiento pues de las tecnológicas y demás, sobre todo lo que tiene que ver con los carros eléctricos y todo lo que tiene que mayormente usar litio para que funcione, ¿sí? Entonces pues evidentemente Tesla y todas estas que son digamos que los estándares y demás podrían revisar o podrían registrar unas ciertas correcciones el día de hoy precisamente por este tema. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que los datos diarios, promedio de infecciones y demás, vienen siendo absolutamente récord en los Estados Unidos y estamos hablando de que podemos ver al día o en el día, junto con India, son los dos únicos países que están mostrando 50.000 casos por día o inclusive más, es decir, promediando 50.000 casos por día. Eso también digamos que de cierta manera tiene nerviosas a las personas y evidentemente uno puede ver eso, digamos que mucho más directo, por ponerle algún término, pues evidentemente en los índices accionarios informáticos o que tienen que ver mucho con tecnología. FTSE 100 cae el 0.59% en Inglaterra, mientras que el agregado europeo sube un 0.06%. Entonces, si se fijan, son muy mixtos los movimientos evidentemente. Francia sube el 0.08%, Alemania cae el 0.29%, Italia cae el 0.04% y no sé, tratemos algo que nunca o que casi no tratamos. Holanda sube el 0.21%, España cae el 0.15%, entonces evidentemente tenemos movimientos muy mixtos, no sé, Polonia el 0.03% arriba, pero con un cierto sesgo alcista, y es que hemos tenido 2 o 3 noticias pues que han sido de cierta manera positivas y tienen a la gente un poquito más tranquila o un poquito más optimista con respecto a lo que habían venido siendo pues esas, digamos, cifras o datos recientes, sobre todo con respecto a actividad económica, evidentemente derivada de pues los procesos de infección y combate al coronavirus y demás por parte pues de las autoridades. Cuando seguimos mirando, nos vamos entonces para Asia y Oceanía. Australia sube el 0.82%, Nueva Zelanda cae el 0.39%, el CSI 300 en China cae el 0.76%, el Shanghai Composite el 0.71%, mientras el Hong Kong Hang Seng sube el 0.64%. Entonces, evidentemente aquí uno puede observar no solamente que los movimientos son mixtos, pero con un cierto sesgo al alza, sino que también puede observar uno que aquellos índices, que están más expuestos a las negociaciones, entre comillas, a nivel internacional, o lo que uno podría catalogar como esos índices, entre comillas, ¿no? Aquí estoy como mezclando los temas, pero lo que uno podría llamar más transables que los otros, o transables, sí, que son a los que evidentemente, pues, muchos más agentes internacionales tienen acceso y son en los que se evidencia efectivamente como los primeros indicios de movimiento. Entonces el Hang Seng en Hong Kong es un gran indicador de este proceso. ¿Qué sucedió adicionalmente a eso que les cuento con respecto a los avances en Europa y demás? Básicamente en China sube el Producto Interno Bruto 4.9% en el tercer trimestre del año, cae o sale por debajo de las expectativas evidentemente, pero este es un dato absolutamente importante porque le muestra a uno que en el tercer trimestre, haciendo las cosas como ellos las han venido haciendo, es decir, siendo así de restrictivos como ellos habían venido siendo y siguen siendo, y fuera de eso siendo tan como que cercan rápido las infecciones. Entonces lo que hablábamos la semana pasada, que apenas se habían notado o se habían descubierto alrededor de una decena de casos de coronavirus y practicaron más de 8 millones de pruebas, cercano a 10.1 millones de pruebas, de los cuales a los 3 o 4 días ya se tenían 8.8 millones de resultados. Entonces evidentemente digamos que esos procesos tan restrictivos y como tan encima o tan estrictos
le podrían indicar a uno, de acuerdo a los datos económicos del tercer trimestre, pues que evidentemente esto sí funciona. Y digamos que uno de los ejemplos más tangibles, por ponerlo de alguna manera, es Nueva Zelanda, pues que tienen una cifra inclusive menor a, creo que es menor a 25 muertos. Es una cosa absolutamente espectacular, digamos, o sorprendente, 1.883 casos de infección en total. Entonces, evidentemente, el dato es importante primero por eso, porque le muestra a uno que a pesar de las medidas, y que parece ser que esas medidas antes son mucho más efectivas que las demás, funciona. Y segundo, es muy importante el dato, porque en el tercer trimestre se recupera casi que todo o la totalidad, mejor, de lo que se había destruido en el primer semestre, evidentemente mucho más en el segundo trimestre, que fue cuando ya tuvimos la pandemia o el efecto pues del coronavirus mucho más visible o fue mucho más visible. Hay que recordar que China viene lidiando con el coronavirus según datos oficiales por allá desde diciembre, pero según datos extraoficiales ellos vienen lidiando con el coronavirus desde agosto, entonces desde agosto del 2019. Entonces evidentemente el dato es muy importante y tiene a la gente un poquito más positiva porque por lo menos uno tiene un ejemplo de algún tipo de comportamiento positivo, evidentemente por debajo de las expectativas, pero positivo al fin y al cabo, y que le muestra a uno que, entre comillas, la convivencia con el virus no tiene por qué significar una contracción importante del Producto Interno Bruto, y por el contrario, pues miren el tercer trimestre como les va, que se expanden, o sea, es absolutamente bueno. Entonces así estamos en mercados internacionales el día de hoy, mixtos, pero con un cierto sesgo alcista. Evidentemente la gente está mucho más tranquila, y la otra noticia que tiene, pues, sobre todo los índices norteamericanos un poquito menos negativos de lo que los vimos el viernes, es que vuelve a salir otra noticia, y noten el tono con que lo digo, ¿no? Vuelven a salir otras declaraciones de Pelosi, de Mnuchin, de Trump inclusive, y todo esto lo habíamos dicho desde el viernes de la semana pasada, inclusive desde hacía más de, yo creo que 2 semanas, cuando empezó esto a ser un tema súper álgido, porque, pues, hombre, ya se les estaba acabando inclusive el tiempo de legislar a ellos, ¿sí? No, ni tenía que ver con elecciones en su momento, ni nada, solamente era por el tiempo de legislación. Ahorita ya estamos hablando de las elecciones en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado del viernes acá? Lo mismo, sale la señora Pelosi a decir que mañana es el día, dijo concretamente que el martes es el día prácticamente, que están muy optimistas, que porque pues es muy necesario y que entonces van a firmar los acuerdos inmediatamente, casi que vía express el día de hoy. Trump salía a decir que está muy confiado en que los senadores republicanos van a votar por el sí, y que efectivamente va a ser como él dice, go big o go for nothing. Entonces que va a ser un paquete extraordinariamente amplio y que le va a servir pues a todo el mundo según lo que dice. Pero figúrense que vuelve y sale Mitch McConnell a decir cosas al contrario. Entonces ahí uno es cuando se pregunta, pero entonces Pelosi, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, ni entre ellos entienden, ¿no? En fin, pero la gente se contenta pues porque 2 de las 3 partes, entre comillas 2 de las 3, evidentemente hay muchas más partes, ¿no? Pero 2 de las 3 que por lo menos han dicho cosas, pues dicen cosas buenas, ¿no? McConnell sigue insistiendo en que no tiene ni idea de qué están hablando los otros, y que su equipo y sus propuestas, evidentemente él las adjudica pues a su partido, pero aquí lo que estamos viendo es que hay divisiones dentro de los partidos y demás. Va a proponer un paquete de 500.000 millones, que es lo que veníamos hablando, pero pues 500.000 millones comparado contra 2.2 billones o más que quería Trump, como una falta de respeto. Es como si McConnell estuviera como por fuera de la realidad, la verdad, o sea, en fin, pero bueno, esas son las noticias que tenemos. Entonces, evidentemente, la gente se pone mucho más tranquila, o está mucho más tranquila, o con mejores expectativas, así sean coyunturales y sean solamente de un día, con respecto a la aprobación del paquete de ayudas fiscales el día de mañana en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo sigue resultando, ¿no? No obstante, como hay reuniones OPEP, han habido declaraciones por allá por parte de Rusia y Arabia Saudita, no muy claras con respecto a los recortes. Siguen hablando de recortes, evidentemente, pero no han sido como muy claros. Hablan como de la oferta como tal en general, es decir, no han dado muchas cifras concretas, pero pues como se inician conversaciones y demás el día de hoy, yo creo que los resultados de las mismas van a estar mucho más enfocados hacia contarnos cuál va a ser el movimiento de la reunión de diciembre. ¿A qué voy con eso? A que no creo que modifiquen ningún tipo de acuerdo. Evidentemente sí van a comprometerse con las producciones y demás. ¿Por qué digo yo que no creo que recorten más? Porque Rusia no estaba ni de acuerdo con estos recortes y estaba buscando la manera para producir más, ¿sí? Pero pues en vista de lo que hemos tenido, yo creo que la última semana y media, que ha sido una debilidad absolutamente gigante en los precios de los commodities y demás,
producto efectivamente de las preocupaciones por el desempeño económico a nivel global, pues no esperaría uno que hagan modificaciones, ¿no? Teniendo en cuenta el lado, digamos, OPEP, que es dejarlas quietas, inclusive recortar más si por ellos fuera, y por el otro lado, pues que Rusia antes de todo esto quería producir más. Entonces esperaría uno que los resultados de estas conversaciones o de este encuentro sea sostenimiento de los niveles, sea una reafirmación del compromiso de recorte o de menor producción, y tercero, pues que de cierta manera nos muestren o nos digan qué va a pasar en la reunión de diciembre o de final de año, pues, porque allá sí se podrían llegar a dar modificaciones. No necesariamente nos van a decir cuánto o cómo, sí, pero podrían llegar a darnos luces con respecto a una posibilidad. Acuérdense, en el lenguaje que se utiliza, entonces evidentemente yo creo que la atención va a estar mucho más centrada en cualquier tipo de resultado, más allá de cualquier tipo de resultado con respecto a recortes y demás, es en el lenguaje y en cualquier tipo de comunicación que nos puedan adelantar con respecto a las decisiones que se puedan tomar en diciembre. Con respecto a eso, WTI cae 0.46% hasta 40.69 y el Brent 0.44% hasta los 42.74. Realmente el movimiento no es muy amplio a la baja. Esperaría uno que en la medida en que van avanzando los minutos y las horas en el día, vayamos viendo comportamientos mucho más positivos, evidentemente por las noticias que tuvimos la semana pasada en cumplimiento del 102% en los compromisos de recorte de la OPEP, sino también efectivamente por los datos económicos chinos que salen muy positivos, que muestran recuperación de lo perdido en la primera mitad del año y que efectivamente le podrían agregar mucho más a las expectativas de demanda y de recuperación del equilibrio del mercado de crudo en el corto y en el mediano plazo. Entonces así manejamos el día de hoy, movimientos mixtos, pero con un cierto sesgo alcista. Evidentemente hay unos muy puntuales como los de los commodities que están todavía nerviosos porque no hay una solución concreta con respecto a las ayudas económicas en los Estados Unidos, y a pesar de los anuncios que hemos tenido con respecto a un posible acuerdo el día de mañana, pues también hay otras declaraciones como las de McConnell que dicen que están razonando fuera del recipiente. Entonces, pues evidentemente, digamos que es por eso que están mixtos los mercados y no están completamente positivos. A nivel local, básicamente lo que tuvimos el día viernes fue un día muy bonito, o un día por lo menos de sostenimiento de niveles en algunas referencias y de subida en otras. Entonces, sostenimiento de niveles en Ecopetrol 0.05% arriba, sostenimiento en Bancolombia 0.12% arriba, la segunda 24.330 de Ecopetrol 1.880, movimientos un poquito más amplios como el de PF Bancolombia que sube 1.35% hasta los 24.730, y evidentemente pues tuvimos, digamos que comportamientos flat como el de ISA que se quedan 21.600 sin variaciones, y alguna que otra contracción como por ejemplo la PF Aval que cae el 0.55%, pero realmente fue muy generalizado al alza el movimiento, evidentemente nutriéndose de lo que teníamos el día viernes, sobre todo con respecto al movimiento de los commodities y demás, y pues efectivamente correlacionándose también con lo que fue el comportamiento de los índices norteamericanos el día viernes, que amanecieron mucho más positivos que lo que habíamos observado yo creo que en los últimos 12 a 15 días. ¿Qué esperaría uno el día de hoy? Pues esperaría uno comportamientos positivos de acuerdo a, digamos que el mejor panorama que hay a nivel global. Evidentemente el comportamiento económico chino de cierta forma le da aliento a las demás economías, o por lo menos le da esperanza de que las caídas no vayan a ser tan profundas y demás, y que efectivamente las medidas restrictivas no necesariamente significan contracciones profundas. Lo que pasa es que a uno ahí ya tiene que empezar a evaluar los otros tipos de medidas y condiciones socioeconómicas en China y demás, pero si lo miráramos así en general o por encimita, pues evidentemente esto significa que se le puede hacer frente a la enfermedad sin tener que sacrificar mucho sin tener que sacrificar mucho desempeño económico. En renta fija, pues básicamente lo que tuvimos fue, a mi juicio, el comportamiento que uno podría esperar realmente, no el día viernes, pero sí durante la semana. Entonces es como si no hubieran dado para sostener más esos niveles, inclusive habíamos dicho que los 24 por allá al 3.45 era como pues un nivel como a tener en cuenta. Alcanzan a estar inclusive un poquito por debajo, por allá 44.8, 44.7, una cosa así, suben finalmente hasta el 46.9 y de ahí se vuelven a trepar hasta el 3.49, es decir, más bien cerca al 3.50. Eso efectivamente son movimientos que yo creo que desde el principio de la semana habíamos esperado, no habíamos observado, inclusive habíamos visto el día miércoles y jueves cómo se valorizaban algunas referencias, y por ejemplo eso, lo de los 24 por allá al 3.45. Evidentemente el viernes
de cierta forma se da el proceso de rebote que habíamos estado esperando inclusive desde el principio de semana. Los movimientos más amplios se produjeron en la parte media larga, 28 y 30 fueron los de mayores movimientos, pero realmente, si se va a las magnitudes, pues no es que haya sido un movimiento de la curva muy amplio, ¿no? Estos que fueron los movimientos más amplios, el primero que fueron los 28 fue de 3 puntos básicos, del 5.03 al 5.06, y los 30 del 5.59 al 5.61, 2.9 puntos básicos de movimiento, fueron los más amplios. Entonces aquí uno podría decir dos cosas. La primera, que evidentemente hubo un desplazamiento de la curva hacia arriba, que hubo una formación o un asentamiento, llamémoslo de esa manera, de la barriguita que habíamos venido observando. ¿Por qué? Porque hay una mayor desvalorización en la parte media y pues efectivamente respondiendo a las condiciones de incertidumbre, pongámoslo de esa manera, que la semana pasada le había planteado a todos los mercados, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Esperaría uno el día de hoy, yo creo que más bien sostenimiento de los niveles. Efectivamente ese 3.50, por ejemplo, los 24 ha sido como un pivote importante. Nosotros sabemos que la congestión está entre los 50 y los 55, pero efectivamente pues ya vimos comportamientos o valorizaciones por allá hasta los 45. No descarta o no puede uno descartar movimientos adicionales a la baja. Sin embargo, como pinta el día, como tan mixtos noticias y demás, con los precios de los commodities, sobre todo pues los del crudo, a principio de jornada no tan bonitos. Claro que el WTI ya va en caída del 0.15 y el Brent del 0.26, ahorita hablábamos del 0.44. Entonces, de acuerdo a esto, si todo se quedara así, no esperaría un día muy positivo, ¿no? Pero en la medida en que vaya avanzando el día, esperaría uno que efectivamente lo que dijimos ahorita, esas noticias empiecen a hacer mella sobre el pensamiento de los agentes del mercado y tengamos movimientos más positivos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que efectivamente tengamos sostenimiento de los niveles. Si en dado caso, si hay mucho apetito, y pues esto lo pudimos observar en nuestra revisión de tenedores el martes, con respecto a los procesos de compra que se han venido dando, sobre todo en los dos últimos meses, es que tengamos algún tipo de ida por allá, por ejemplo, los 24, efectivamente hasta sus niveles del 3.45. Pero, reitero, necesitamos muchas más señales positivas, entonces que los commodities se pongan positivos, que tengamos, por ejemplo, todos los índices accionarios norteamericanos positivos a lo largo del día. En fin, ahí vamos pues desarrollando, digamos, nuestro día. Por el momento, sostenimiento de niveles, más que cualquier tipo de valorización o desvalorización en la renta fija para el día de hoy. Finalmente, en tasa de cambio estamos alrededor de los 3.849. Aquí tengo un poquito de delay, me disculpan, estoy usando la aplicación de Bloomberg. 3.849, realmente muy sobre el rango de los 800 a los 850, correspondido efectivamente con lo que habíamos dicho el día viernes de que no esperábamos desvalorizaciones adicionales de los 800 o a los 850, mejor. Y efectivamente, pues, si uno tiene en cuenta que se han venido recuperando los precios del crudo mientras vamos hablando y demás, pues podrían esperar un proceso de apreciación el día de hoy. No obstante, sigue siendo un día muy coyuntural, muy de esperar las noticias, muy de mirar a ver qué sigue sucediendo. Tenemos un impulso gigante, evidentemente por parte de los datos económicos chinos, pero el resto de cosas no pintan como tan bonito y todavía hay incertidumbre sobre el paquete de estímulos fiscales en los Estados Unidos. Entonces, pues efectivamente, digamos que no esperaría una valorizaciones adicionales a los 800 pesos y que nos mantengamos negociando sobre los 800 y los 850. Primer zona de congestión entre los 20 y los 30, saben que por allá de pronto entre 25 y 26 habría un nivel intermedio, posteriormente los 815 como el nivel más fuerte antes de llegar a los 810 y entre los 10 y los 15 evidentemente una mini zona de congestión, ¿no? Apenas se da la ruptura de los 810, 811, iríamos a buscar los 800 pesos. Sí, efectivamente, movimiento muy amplio. Iríamos a buscar primero la zona de congestión que está entre los 70 y los 80, pasando por esos 77 como punto intermedio tal vez. Posteriormente podría llegar a haber un cierto nivelcillo en los 69, 65, pero realmente no es que sea muy fuerte, ¿no? Se dio negociación ahí antes de subir a los niveles en los que nos encontramos, pero evidentemente ya no está tanto la congestión ahí, sino sobre la zona de 800 a 850, ¿sí me hago entender? Entonces, evidentemente, pues después de ese 69-65 vendría los 750, pero pues estamos hablando casi que de 100 pesos abajo. Esperemos a ver cómo resulta el día. Yo reitero, no esperaría unos movimientos adicionales a los 800 pesos, pero pues vamos a ver qué resulta. Por el contrario, si se dan procesos de desvalorización, me parece que los 850 es un nivel fuerte, difícil de romper. Si lo llega a romper, evidentemente vamos a buscar niveles superiores entre los 70 y los 80 también, y posteriormente los 897 antes de llegar a los 900 pesos. Pero, yo repito, pues yo me sostengo, no considero que vayamos a tener un día así el día de hoy.
si llegáramos a tener algún tipo de desvalorización y demás, yo creo que sería más bien el sostenimiento de los niveles alrededor de los 850 que se han mostrado, se han ido edificando como un nivel fuerte e importante. Entonces así amanecimos el día de hoy mixtos, con un sesgo mucho más positivo. Evidentemente nuestros mercados también correlacionados por el tema commodities, y eso nos frena un poco las expectativas positivas el día de hoy, pero evidentemente el mundo en general un poquito más tranquilo, así sea de mentiritas. Porque digo de mentiritas, pues porque llevan diciéndonos que va a ser hoy o que va a ser mañana desde hace rato, no, el mismo discurso, entonces hasta se aburre uno de leer lo mismo. Pero bueno, así amanecimos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algo que se me haya quedado por fuera, algo que hayan visto o algo que quieran comentar. Hola Santi, acá con Osman. Algo hay una colocación, pero va a ser el 27, ¿no? O sea, todavía hay tiempo. Por tal razón, no están definidas las series. Es Grupo Bolívar, el monto es un monto pues grande, es 1 billón de pesos, eso es AAA, digamos que eso es como en tema de colocaciones la más importante que viene la próxima semana. Como generalmente pasa con este tipo de colocaciones, están esperando según las condiciones de mercado para definir cuáles son las series, pero pues uno ya podría pensar que va a haber algo largo en VR, algo corto de pronto en tasa fija o IPC y algo medio de pronto en IPC, ¿no? Entonces esas son las series preliminares, pero igual, para que sepan, el 27 se va a dar esa colocación. Y pues ya se acercan los resultados corporativos. Ya en Estados Unidos se están dando los correspondientes al tercer trimestre. Ya se acercan por tal razón los resultados locales de las compañías acá de Colombia, entonces ya les vamos a hacer llegar el calendario con las fechas para estar, pues hacer seguimiento de esos resultados que se van publicando acá en Colombia. Eso sería todo. Listo, perfecto. Lo que dice Osman, todavía están como definiendo las series, vamos a ver qué nos cuentan. En temas calendario, básicamente, pues yo creo que la noticia más importante entre ayer y hoy, pues evidentemente fue el comportamiento económico chino. ¿Por qué lo trato? Pues porque eso sale por la noche. Entonces, pues evidentemente para nosotros se convierte en un dato el día de hoy. Hoy arrancan reuniones OPEP, ya lo habíamos tratado ahorita. Powell, Lagarde, Kunle, Clarida, Harker, Chen, todos van a hablar el día de hoy. Económicamente hablando, creo que están en un evento en Europa y pues básicamente vamos a ver declaraciones de todo tipo, de miembros de la Reserva Federal, de miembros del Banco Central Europeo, de la señora Lagarde, del señor Jerome Powell. Evidentemente no creo que nos vayan a anunciar que van a ampliar paquetes de compras o que van a modificar los paquetes de estímulo, no, nada, no creo que vayan a decir nada de eso, pero evidentemente sí se van a referir, yo creo que a tres cosas importantes: la primera, inflación; la segunda, desempleo, evidentemente, y la tercera, pues todo lo que tiene que ver con la necesidad de soporte a las economías post pandemia o post efecto de las medidas que se tuvieron que tomar para contener la enfermedad. Si me hago entender, entonces pues asume uno que el día de hoy va a ser como un día de simposio, por llamarlo de alguna manera, un día de declaraciones, un día de visiones, un día de directivos y banqueros centrales. Vamos a ver de qué nos van a hablar y qué nos pueden contar. Realmente no tenemos datos económicos el día de hoy de los cuales estar pendientes concretos, es decir, algún tipo de dato periódico y demás. Entonces pues vamos a tener que estar muy atentos a las declaraciones de todos estos señores y señoras con respecto a, sobre todo también, por eso hablo de inflación y desempleo, ¿no? Podríamos enmarcarlo más bien en desempeño económico, y sobre todo teniendo en cuenta el desempeño económico de China. Tengan la plena seguridad que se van a referir a ese crecimiento económico y a cómo X o Y medidas alentaron o aportaron para que eso se diera. Entonces, bueno, ese es el calendario del día, realmente no tenemos publicaciones, digamos, como concretas. Por el lado colombiano, se dio la publicación de las ventas al por menor y la producción industrial. En la noticia que les escribimos en el informe de apertura, quisimos hacerles la mención de que efectivamente el comercio se vio mucho más golpeado que la industria. Cae de 4.7 puntos porcentuales el comercio, más que los 1.8 puntos porcentuales que cae la industria. Hay una profundización en la contracción en comercio del 12.4 al 17.1 y hay una contracción en la primera fue el comercio, y en la industria que va del 8.5% hasta el
10.3%, 10.1% de contracción. Entonces, efectivamente, ambos están en terreno negativo contractivos. Ambos han evidenciado recuperaciones importantes con respecto a los puntos más bajos, pero el último mes no fue un mes bueno ni para el comercio ni para la industria, y uno también podría atribuírselo efectivamente, pues digamos que a los procesos económicos que hemos venido observando. ¿A qué voy con eso? A que nuestra recuperación del empleo y demás ha sido pues mucho más lenta. Las medidas restrictivas se mantuvieron durante mucho más tiempo y todavía se mantienen algunas, y efectivamente pues entre comillas, nosotros apenas estamos empezando nuestro proceso de apertura. ¿Por qué digo entre comillas? Porque es que apenas estamos experimentando los procesos de reinfección, ¿sí me hago entender? Entonces, fue pucha, o sea, no sabemos todavía si nos van a volver a cerrar, si no nos van a volver a cerrar, si se va a controlar, si se va a tolerar tantas infecciones X o Y, bueno, en fin. Entonces, pues digo ya entre comillas, a pesar de que ya llevamos, pues digamos que un tiempo prudencial en libertad, pues por llamarlo de alguna manera, pues ponerle un poquito de humor. Entonces estamos en calendario, realmente lo que ha venido pasando, lo que tenemos para el día de hoy. En temas noticiosos los hemos ido tratando todos. Vámonos puntualmente a China, 4.9 de crecimiento, contentos, recuperan todo lo perdido en el primer semestre, pero evidentemente todavía están muy pendientes de coronavirus. Ayer se registran 13 casos nuevos, entonces han estado haciendo muchos más cercos, muchas más pruebas y demás, pero pues, hombre, de un panorama de 50.000 diarios en India, que es el vecino, a un panorama de 13 diarios en China, pues digamos que las cosas pintan más claritas, de alguna manera. En Europa, evidentemente, la atención está centrada, a mi juicio, en las negociaciones del Brexit. Johnson, de cierta forma, da el brazo a torcer un poquito y entonces, primero, que se van a dar más negociaciones, al parecer van a extender el plazo, y tercero, pues que efectivamente, si se van a llegar a dar las modificaciones en el acuerdo, pues van a ser consensuadas. Entonces también eso tiene a la gente en Europa un poquito más tranquila, ¿no? A pesar de que Italia, Francia, el Reino Unido han encerrado a más personas, y con respecto a las medidas adicionales en Francia, ya se unieron en Italia, ya se unieron el Reino Unido a imponer pues más medidas restrictivas. En España también, sobre todo en Barcelona y en Cataluña, le han prohibido también a la gente salir y demás. Y por ejemplo en Francia mostraban cómo, en las noticias pues este fin de semana, en los diferentes medios internacionales y demás, los únicos que están en la calle a partir de las 9 de la noche son los policías, y se cumple, y lo están haciendo cumplir. Entonces, efectivamente, digamos que esos dos temas, los temas principales en Europa, efectivamente el tema del Brexit, pues que le afecta a todos, y el tema del coronavirus, que también le afecta a todos, y aquí ya estaríamos hablando de desempeño económico. Y finalmente en Norteamérica, pues también hemos tratado todas las noticias. Básicamente aquí lo que sucede es que ya se vienen las elecciones, están muy preocupados por el tema de ayudas económicas. Pelosi, Mnuchin y Trump dicen que va a ser mañana. McConnell dice que no tiene ni idea de qué están hablando, que están dementes, y que el paquete de ayudas que ellos van a votar es de 500.000 millones. Vamos a ver qué va a resultar. Vamos a ver qué sigue pasando. Yo creo que nos vamos acostumbrando a este tipo de volatilidad o a este tipo de declaraciones. Entonces vamos a ver qué sigue resultando. Y finalmente, a nivel global, pues OPEP más nos tiene también muy pendientes, porque bien sea que le den impulso por sostenimiento de los acuerdos, bien sea que le den impulso por recorte más allá de los acuerdos, o bien sea que nos dejen en el limbo sin ni siquiera contarnos de pronto que hubo un acuerdo o un consenso para que en diciembre se produzcan algún tipo de medidas adicionales. Vamos a ver qué resulta. Tan pendiente está la gente, evidentemente, que los precios de los commodities que revisábamos ahorita pues se encontraban contractivos a principio de jornada. Vamos a ver cómo resulta o sigue resultando el día. Por el momento amanecemos de esa manera. Muchísimas gracias a todos entonces. Les deseamos un gran resto de día y un muy feliz inicio de semana para todos. Muchísimas gracias.